Hola, bienvenidos. En este capítulo les traigo este tema, mostrar gráficos en formulario. He preparado una información para mostrar en gráficos y mostrar estas estadísticas que vemos en la parte superior. Tenemos el primer gráfico donde muestro ventas mensuales correspondientes a un año de enero a diciembre. En el segundo gráfico estoy mostrando ventas por forma de pago mediante porcentajes, como podemos observar. Están las ventas en efectivo, transferencia y crédito. En el tercer gráfico vamos a observar las ventas trimestrales correspondiente a ese ejercicio que hemos seleccionado. Previamente se carga el ejercicio actual o el año actual. En el cuarto formulario estoy mostrando las ventas anuales desde el año actual y 2 años anteriores, 2023 y 2022. Vamos a ver estos 4 temas y vamos a ver cómo está implementado este código y cómo tenemos que preparar nuestra información. Tengo una hoja de datos, una pequeña base de datos, donde tenemos en la columna A la fecha de la venta, la columna C el importe de nuestras ventas y en la columna E la forma de pago. Son estos 3 datos que vamos a ocupar para formar nuestros gráficos y preparar la información. En esta sección he preparado lo que voy a presentar en el primer gráfico. Tenemos la fecha que corresponde a cada uno de los meses del año que seleccionamos. Este dato, esta información lo vamos a enviar desde el formulario. Esta información también lo vamos a generar desde el formulario mediante un procedimiento. Vamos a obtener los totales de cada mes. En las 3 restantes, que corresponde a efectivo, transferencia y crédito, vamos a obtener los datos mediante una fórmula. Esta fórmula, sumarse y conjunto, probablemente muchos la saben. Para los que no, voy a hacer una breve explicación de cómo funciona esta fórmula. En la columna G y E tengo estas fechas. Estas fechas las voy a enviar desde el formulario, también estas fechas que tenemos aquí. Si observamos, aquí tenemos unas fórmulas en esta celda. Estamos obteniendo la fecha que tiene esta celda. Si observamos, aquí únicamente se muestra el mes y el año. Y en esta se muestra la fecha inicial del mes. Y aquí en la siguiente columna mostramos la fecha final del mes. Esto está hecho mediante fórmulas, ¿sí? Como pueden observar. De esa forma vamos a generar estos datos que lo vamos a ocupar en estas fórmulas que tenemos aquí. Si vemos esta fórmula, sumarse y conjunto, aquí estamos obteniendo los datos de la columna C, que es los importes de las ventas, lo que pretendemos sumar, obtener ese resultado, la suma de todas las ventas correspondientes al mes de enero en el primer registro. Posteriormente le vamos a decir que de la columna ventas en la columna E, donde tenemos la forma de pago, que sume todos o que tenga todos los datos que tenemos en la columna o en la celda C1. Si observamos, la celda C1 dice efectivo. Por lo tanto, todos los de la columna E que contengan la forma de pago efectivo son las que vamos a ir sumando y que además le vamos a poner otra condición,
que los datos de la columna A, donde tenemos las fechas de cada una de las ventas, sea mayor o igual a la fecha que tenemos en la celda G2. En la celda G2 tenemos la fecha del primer día de cada mes. En este caso es el 1 de enero. Si la fecha que está en la columna A es mayor o igual al 1 de enero, el dato que tiene la celda G2, y que además los datos de la columna A, que son las fechas de nuestra hoja ventas, sea menor o igual al dato que tenemos en la columna o en la celda H2. Si vemos en la celda H2 tenemos la fecha del fin de mes. De esa forma, esta fórmula obtiene la suma total correspondiente al mes de enero, que tiene la forma de pago efectivo y que además esté comprendido en este rango del 1 de enero al 31 de enero. De esa forma es como funciona la fórmula sumar si conjunto. Esa fórmula es la misma que tenemos aquí, lo único que vamos actualizando es el dato donde tenemos las fechas. Si observamos, todas las fórmulas obtiene el dato de esa celda, de estas celdas donde tenemos las fechas. Este es el primer gráfico o la información de la que necesitamos para obtener nuestro gráfico. Y esta es una fórmula donde totalizamos cada una de las columnas. Este dato de número de operaciones lo vamos a generar desde el formulario mediante un procedimiento. La otra información que vamos a necesitar para generar nuestros gráficos son nuestras ventas trimestrales, y aquí debe ser nuestras ventas anuales. En este también vamos a enviar los datos, o más bien este dato ya no es necesario porque son datos fijos. En este no tengo el año, únicamente el trimestre de enero a marzo, abril, junio, septiembre, julio, septiembre y octubre, diciembre. En este vamos a obtener mediante una fórmula el dato que tenemos aquí. Como podemos observar, dice igual a G1. Como ese dato ya lo generamos previamente, únicamente estamos obteniendo de ahí esta información o estas fechas. Y aquí lo que estoy haciendo es sumándole un día a este dato de esta celda, y aquí estoy obteniendo igual de esta celda el dato para que tengamos datos correctos correspondientes a este trimestre. Lo mismo aquí y lo mismo vamos a observar en las demás. En el caso de ventas anuales, perdón, aquí también es la misma fórmula de sumarse y conjunto, porque como es mediante fechas, mediante un rango de fechas, y aquí no vamos a ponerle otra condición más, como en el caso de las ventas por forma de pago. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es sumar la columna C, donde tenemos el importe de cada una de las ventas, y la condición es de que en la columna A esté comprendida entre el rango que tenemos en la celda C21 y en la celda D21, es decir, en estas dos celdas, en ese rango de fechas. Para el caso de las ventas anuales, este dato lo voy a enviar desde el formulario
Y este dato también lo estoy enviando desde el formulario mediante un procedimiento. Esta información la estoy generando también mediante esta fórmula, sumarse conjunto. Y aquí hacemos algo parecido a lo de ventas trimestrales. Obtenemos la suma de todas las ventas que hay en este rango de fechas. Lo mismo para las siguientes. Para generar cada uno de estos gráficos, en el caso del primero, aquí lo observamos, este gráfico, muchos también ya saben cómo generar los gráficos. Para los que no, pues vamos a ver, vamos a generar un gráfico. Ok, bueno, aquí vamos a seleccionar este rango de datos, que es donde necesitamos generar este gráfico. Seleccionamos el rango de datos y en la pestaña Insertar, aquí podemos visualizar ese gráfico como lo queremos presentar. Si seleccionamos este gráfico, aquí podemos observar este gráfico donde tiene los datos. Es parecido a este que tenemos aquí. Lo único que aquí dice ventas mensuales. Para eso podemos generar desde este rango de datos, generamos el gráfico y de esa forma podemos obtener la información. Para generar el segundo gráfico, vamos vamos a seleccionar este rango de datos y vamos a buscar el gráfico circular como lo vemos aquí. Aquí generamos un gráfico por mes, pero lo que nos interesa es únicamente los totales. Vamos a seleccionar estas celdas y los totales. Buscamos el gráfico circular y aquí lo tenemos. Aquí tenemos las tres formas de pago. Cuando tenemos el gráfico seleccionado, hay una pestaña que dice diseño de gráfico. Aquí podemos ir buscando el gráfico que nos gusta. Por ejemplo, este que tiene los porcentajes o este gráfico. El gráfico de nuestro gusto, el que queremos presentar en el formulario. De esa forma es como vamos a generar nuestros gráficos. Lo mismo para los demás datos. De esa forma generamos nuestros gráficos. Repito, muchos ya sabrán cómo generar esos gráficos. Vamos a generar este y vamos a seleccionar cualquiera de ellos. Por ejemplo, este que es el que tengo aquí. Es relativamente sencillo cómo generar esos gráficos. Ya tenemos generada nuestra información base para nuestros gráficos. Ya tenemos creados nuestros gráficos y lo siguiente es renombrar ese gráfico. Yo lo he renombrado porque en el código necesito llamar ese nombre, el nombre de ese gráfico. Cuando seleccionamos un gráfico, aquí se nos da un dato o un nombre genérico, gráfico 1, etcétera, cualquier nombre que Excel le asigna. Yo he renombrado, a este lo he nombrado gráfico ventas
A este le he nombrado gráfico, forma de pago más bien, sin el nombre gráfico. Este, ventas trimestrales y este gráfico, ventas anuales. Ya vimos las fórmulas para obtener la información de los gráficos y ahora vamos a proceder a ver cómo codificamos para lograr mostrar estos gráficos en el formulario. Vamos a ir al código. Aquí tengo un formulario donde he agrupado en un frame, como podemos ver. Se trata de un frame. Cada uno de estos es un frame que en su propiedad caption le he puesto un nombre. En este caso, ventas totales. Dentro he puesto un label de nombre LBL ventas, otro label con el texto o el caption o número de operaciones y otro label con el nombre LBL operaciones ventas. En este voy a mostrar el total de la venta, en este el total de las operaciones. En los demás únicamente vamos a observar un label con el nombre del concepto. En este caso, LBL efectivo, LBL transferencia y LBL crédito. He construido o dibujado 4 controles. Estos controles son este que vemos aquí, un control imagen. Los he hecho de este tamaño, que es donde voy a presentar cada uno de los gráficos. Daré doble clic en el formulario y vamos a irnos al evento Initialize. Estas líneas de código son para posicionar el formulario donde queremos que se inicie. Y en este control LBL-YEAR le estoy mostrando mediante esta línea de código de la fecha actual únicamente el año. Este es el control LBL-YEAR, pero en realidad es un text box porque el text box es el que tiene el evento change. El label no tiene ese evento y lo que necesitamos que cada vez que cambie este dato, aquí cambiará el ejercicio cuando demos un clic para retroceder o para avanzar. En ese momento, cuando cambie, va a ejecutar todo el código que tenemos implementado dentro de él. Esto es un label también. Este es un label que tiene un icono. Bien, cuando cargamos el dato en este control, es cuando entra en acción el evento change. Este evento es el que se encargará de generar toda la información y de cargar todos los gráficos. Los demás códigos no los voy a explicar, son únicamente algunos efectos para cambiar de color, etcétera. Eso ya lo hemos visto en otros capítulos. Pero cuando modifiquemos ese control, cuando le asignemos el año, cuando cargue el formulario, por default le carga el año actual. En ese momento entra en acción el evento change y vamos a tener estas líneas de código que van a hacer referencia a nuestras hojas de donde vamos a trabajar. Tenemos la hoja reporte, donde está toda la información para generar los gráficos. Con esta línea de código vamos a poner en cero o a inicializar en cero todos los datos de este rango de celdas. Vamos a tener también una referencia a la hoja ventas donde está toda la información, todas las ventas.
esta variable que vamos a obtener la última fila que tenemos en nuestra hoja ventas y a partir de aquí vamos a empezar a enviar información a nuestra hoja reportes. Si observamos en la celda 2.1, es decir, en la fila 2 y en la columna 1, aquí, vamos a enviar el número 1 concatenado con el año que tenemos en ese text box, es decir, cuando inicia será 2024 para este año. Al enviar este dato, como aquí he preparado estas celdas con un formato de fecha, si observamos dice mes y año. Igual y podemos modificar esta para que se presente el año completo, enero 2024. Al enviar ese dato, lo que hace es mostrar el mes y el año. Lo mismo hacemos con todas las demás hasta llegar al último mes, que es el mes de diciembre. Aquí vamos a construir dos variables, fecha inicial y fecha final, correspondiente al ejercicio o al año que tenemos seleccionado. Los valores de esas variables los vamos a enviar a la celda G1 y a la celda G2, es decir, a estas dos que tenemos aquí. Vamos a inicializar en 0 esta celda que tenemos en la fila 16, columna 2, es decir, el número de operaciones. Y a partir de aquí, mediante un ciclo for, vamos a generar la información que tenemos o que vamos a presentar en la columna B correspondiente a las ventas mensuales. Si observamos, aquí tenemos una variable que la vamos a inicializar en 0. Vamos a tener una variable fecha que la vamos a obtener de nuestra hoja ventas, o sea, de nuestra base de datos, y el valor de la variable i con el dato de la columna 1, porque en la columna 1 es donde tenemos las fechas. El importe de la venta vamos a hacer lo mismo, pero la vamos a obtener de la columna 3, donde tenemos el importe de cada una de nuestras ventas. Y para poder obtener la información o la suma del mes correspondiente, vamos a validar el valor que tenemos en esta variable, que es la fecha, y la vamos a comparar con la variable fecha inicial que construimos aquí. Y además que la fecha sea menor o igual a la variable fecha final. Es decir, que la fecha de nuestra venta vamos a ir eh, sumando que esté comprendido en el rango de la fecha inicial a la fecha final. Es decir, del 1 de enero al 31 de enero, del 1 de febrero al último día de febrero y así con todos los demás meses. Este ciclo es lo que irá haciendo. Si observamos, aquí vamos a decirle que si el mes de la venta es igual a 1, es decir, si corresponde a enero, vamos a insertar el dato en la celda fila 2, columna 2, es decir, en esta. Y los demás se va actualizando el número de la fila, busca el mes 2, el mes 3 y así sucesivamente. Lo que va a hacer es sumar el dato de esa celda. Si observamos aquí dice 2, 2, es decir, columna 2, fila 2.
le va a sumar el valor de la variable que vamos a ir obteniendo en esta línea de código. De esa forma es como obtenemos la suma de cada uno de los meses en este ciclo for. Además, aquí al final de cada una de estas condiciones vamos a ir sumando el número de operaciones. Si observamos, dice fila 16, columna 2. En esta celda vamos a ir sumando cada una de nuestras ventas. En estas líneas de código vamos a mostrar en los labels correspondientes a ventas, número de operaciones, forma de pago efectivo, transferencia y crédito. Los datos que tenemos en estos totales los vamos a mostrar en estos labels que tenemos aquí. En estas líneas de código vamos a enviar los datos a estas celdas. Si vemos, dice fila 21, columna 6. Vamos a buscar la fila 21, columna 6. Esta es la fila 21, columna 6. Aquí vamos a enviar el año actual. Y a partir de las siguientes, para que se actualicen estos datos, lo vamos a hacer mediante estas líneas de código. En la fila 21, columna 8, le vamos a poner o le vamos a concatenar la fecha del 1 de enero. Le vamos a concatenar el dato que tenemos en la fila 21, columna 6, es decir, el año que tenemos en esta. Así es como lo vamos a presentar. Lo mismo haremos en la columna 9. Aquí necesitamos el 31 de diciembre concatenado con el año que tenemos en esta celda. Lo mismo haremos para las otras dos, para la otra del año. Si nos damos cuenta, aquí le estamos restando un año al dato que tenemos en la celda 21, columna 6. Y en la otra le estamos restando 2 años. Estas líneas de código nos permiten llenar estos datos y estos datos que tenemos aquí para que mediante esta fórmula busque los datos de acuerdo a este rango de fechas. Y por último, vamos a ver el procedimiento que necesitamos para generar nuestros gráficos. Este procedimiento, lo primero que haremos es generar nuestras variables. Aquí tenemos una serie de variables. Si observamos, aquí corresponde a los gráficos, al nombre de nuestros gráficos de una forma abreviada. Gráfico ventas, gráfico formas de pago, gráficos ventas trimestrales y gráfico ventas anuales. Aquí vamos a encontrar estas variables: ruta gráfico 1, ruta gráfico 2, gráfico 3 y gráfico 4. Estas variables serán las dimensiones de alto y ancho de nuestro gráfico. Si observamos, está enumerado 1, 2, 3 y 4, que son los 4 gráficos que tenemos en el formulario. Lo vamos a obtener de nuestra hoja reporte y aquí vamos a enviar a estas variables el nombre de cada uno de nuestros gráficos, como lo podemos observar.
Con estas líneas de código vamos a asignarle a estas variables las dimensiones que tiene cada uno de nuestros gráficos. En esta línea de código vamos a exportar el primer gráfico. El gráfico 1 vamos a, a exportarlo. Tenemos esta función que se llama export. Aquí lo observamos, export, y le vamos a enviar estos datos de estas variables. Esta función lo que hace, de igual manera, vamos a declarar nuestras variables, vamos a hacer referencia a nuestra hoja reportes. Aquí tenemos una variable para el gráfico que está, al primer gráfico que estamos generando. Con esta vamos a generar nuestro primer gráfico y lo vamos a guardar en una ruta temporal con el nombre de gráfico.gif. Con esta variable vamos a copiar ese gráfico y lo vamos a generar en esta variable. Con estas líneas de código vamos a cargar el gráfico y lo vamos a borrar de esa ruta temporal. Regresamos a esta línea donde exportamos el gráfico y aquí con esta línea de código vamos a cargar ese gráfico a nuestra primer imagen o a nuestro control imagen. Y a partir de aquí haremos lo mismo con los siguientes gráficos hasta llegar al gráfico 4. Si observamos estas líneas las vamos a repetir aquí con nuestro segundo gráfico, con nuestro tercer gráfico y con nuestro cuarto gráfico. De esa forma es como codificamos este formulario para poder presentar esos gráficos. Si observamos, se carga cuando iniciamos el formulario porque en ese evento es donde tenemos, en el evento change, tenemos todo el procedimiento para generar la información del gráfico y para actualizar ese gráfico. Si cambiamos a un ejercicio o a un año anterior, se actualizan los datos de la hoja y se actualizan los datos en estos tres gráficos. En el último no vamos a observar ningún cambio porque son las ventas fijas que tenemos en los 3 años que se muestran aquí. Este gráfico, cuando estemos en un año siguiente, por ejemplo en 2025 o 2026 o muchos años posteriores, esto no va a ser necesario actualizarlo porque siempre tomará el año actual y se irá 2 años anteriores. Lo mismo en estos gráficos, tomará el año actual y conforme nos vayamos desplazando hacia atrás, irá actualizando la información de esos gráficos. Como podemos observar, cada vez que cambiamos, se debe de ir cambiando esos gráficos. He observado algo bastante inusual que no me, eh, que no me había percatado y que no he encontrado por qué. Voy a abrir nuevamente el formulario y si cambiamos de año, vemos que se actualizan los datos de estos tres gráficos. Pero de repente como que este gráfico se queda fijo, por ejemplo aquí no está cambiando. Únicamente cambia este gráfico si le modifico a un año, por ejemplo 2025, que no hay datos, 2026 tampoco, no siempre actualiza ese dato. Vamos a entrar nuevamente, vamos a cambiar de ejercicio, aquí ya cambió los datos,
Vamos a irnos a 2022. Sí está cambiando los datos. Vamos a irnos a 2023. Cambia los datos en los gráficos. Vamos a irnos a 2024 y sí hace esos cambios. Pero como que de repente se queda sin actualizar, no he encontrado el motivo. Aquí está funcionando correctamente. Si a ustedes les pasa algo como esto, ojalá y puedan indagar más en el código por qué está pasando eso, pero si observamos, en este momento está cambiando correctamente los datos. Bien, dejamos hasta aquí este capítulo. Ojalá y les sea útil, les sea funcional. Si tienen alguna observación, por favor en los comentarios o simplemente si quieren saludar en los comentarios de este capítulo, sus comentarios serán bienvenidos. Gracias por estar detrás de este proyecto y los espero en un siguiente capítulo.